Un hermoso y lindo lunes. Muchas bendiciones. Ya segundo día de la semana. Vamos avanzando. Ya estamos en la lección 3 de este tercer trimestre. Y pues hoy nos tocó evangelismo. Y esperamos en el Señor que haya frutos. Haya frutos primeramente en la vida nuestra. Y también frutos en la vida de otros a través de los servidores del Señor. Y hoy, por la gracia de Dios, nuevamente nos está acompañando el hermano Julio Zelaya, que le doy la bienvenida. Hermano Julio, gracias por su apoyo y gracias por aceptarme esta invitación. Gracias, pastor. Sigue siendo un privilegio para mí el estar en este lugar, para compartir desde este estudio para la iglesia y para todos los televidentes la lección de la escuela sabática. Gracias. Bueno, pues si le parece bien, hermano Julio, vamos entonces a la oración para entrar de lleno a lo que es el título de hoy, una lección sobre aceptación, que vamos a hablar acerca de la samaritana. Así es de que, hermano Julio, si nos quiere llevar en oración. Vamos a orar entonces. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en el cielo, alabamos y glorificamos tu nombre, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por un nuevo día que nos permites vivir, por el cuidado que has tenido de nosotros en el descanso de la noche. Y ahora, Señor, que nos disponemos a abrir tu palabra y poder transmitir este mensaje a tantas personas que nos ven y que están en necesidad. Queremos pedirte que a través de este medio tú puedas llegar, que tu Espíritu Santo no solo nos acompañe a nosotros desde este estudio, que puede estar en cada hogar y especialmente en cada corazón de las personas que están teniendo gran necesidad, especialmente la necesidad espiritual. Bendícenos, acompáñanos entonces, lo rogamos no por méritos nuestros, sino por los méritos y en el nombre precioso de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Hermano Julio, interesante esta historia, ¿no? De Jesús con la samaritana. Importante de ver cómo arriba Jesús a la samaritana, habiendo esas diferencias entre los samaritanos y judíos. Pero háblenos usted, díganos usted qué podemos haber aprendido en esta historia. Lo que me impacta, lo que me gusta a mí es cómo Jesús busca a los perdidos, así como ayer mencionamos que él fue a Bethsaida y para encontrarse con el ciego que le hizo el milagro. Ahora Jesús le declara a los discípulos, es necesario, ¿verdad? Pasar por Samaria. Y había un problema racial ahí, sin entrar en tanta historia. Sabemos que a causa de unas guerras que hubieron entre los asirios que dominaron al pueblo de Israel, allá alrededor del año 722 a.C., se fundó lo que era conocido como la comunidad de los samaritanos. Podríamos decir, según la historia narra que un rey impuso allí en lo que es la región de Samaria, trajo gente de su tierra y creo que tomaron a las mujeres y entonces impusieron, poblaron o repoblaron ese lugar. Cuando el pueblo era llevado cautivo y quedaba vacías esas áreas, así se forma lo que serían los samaritanos. Y los judíos tradicionalistas, ellos dijeron, no, estos, aunque eran medio judíos, digamos, y medio asirios, ellos dijeron, no son parte ya de nosotros, ya no son puros, no es una mezcla pura. Ellos se consideraban los únicos como mezcla pura. Entonces, por eso había esa rivalidad, pero quiero mencionar, los quisquillosos realmente eran los judíos. Los samaritanos no, ellos de buen modo podrían tener buena relación con los judíos. Uno de los ejemplos que encontramos es otro parecido, cuando aquel judío fue agarrado por los ladrones que lo dejaron medio muerto, dice que vino otro judío y no lo quiso ayudar, después otro judío y no. Pero vino el samaritano, ¿notaron? Y el samaritano no vio raza, no vio discriminación. Ese lo ayudó porque vio a una persona en necesidad y la ayudó. Por eso Jesús es el buen samaritano. Pero en este caso es al revés. Ahora es Jesús el que viene. Un judío jamás le hubiera pedido un favor a un samaritano. Pero esta historia es un poco larga de leer, desde todo el capítulo 4 de San Juan, desde el versículo 1 hasta el 34 nos menciona, pero lo conocemos en parte. Y entonces
uno de los detalles es que el que pide el favor en este caso es Jesús, ¿verdad? Es curioso, por eso la mujer se sorprende. Por eso la mujer se sorprende si ustedes nos tienen de menos a nosotros. Y como tú, porque para la samaritana fue algo como que Jesús se humilló, como si se consideraban enemigos, ¿no? Ella le dice, no te das cuenta que hay barreras entre nosotros, no nos llevamos. Y aquí hay lecciones interesantes que debemos de ser como Jesús. Jesús se llevaba con todos y no había barreras y quería romper esas cosas que existían hasta ese momento, ¿verdad? Sí, interesante, aún contando y viendo la historia de los samaritanos, recordemos que estos samaritanos también, hermano Julio, fueron aquellos que buscaban la manera de reconstruir el templo, de ayudar a los judíos a reconstruir el templo, que en cierta manera no los dejaron que ayudaran, porque ellos adoraban tenían otro tipo de adoración, tenían sus dioses propios, ellos hicieron su templo. Todo esto lo cuenta la hermana Elena de White en el libro El deseado de todas las gentes, acerca de esta historia y toda esta relación en la cual Jesús realmente en ese momento, dice Elena de White, que sí, tenía sed del Señor, tenía hambre, pero más que nada sed. Y pues lógico, cuando arriba a la samaritana, sí, dice la sierva del Señor que tenía sed, que sí, estaba sediento. Pero él arribó a la samaritana, claro, siempre con el propósito de hacer la voluntad del Padre, llevar el mensaje que él tenía que dar, llevar al mundo entero la oportunidad que hoy en día nosotros tenemos y que a través de los judíos nosotros pues fuimos injertados en ellos para poder alcanzar la misericordia de Dios. Por lo tanto, este diálogo entre la samaritana y Jesús llevó también a entender a la samaritana quién en realidad era. Los samaritanos, hermano Julio, estaban esperando al Mesías también, no nomás los judíos, también los samaritanos. Incluso la misma samaritana le da el nombre de ese mensajero que iba a llegar, de la promesa, de la profecía que estaba de Dios. Entonces, ella le menciona a Jesús, el Cristo, el que iba a venir. Cuando Jesús le dice, ¿soy yo? Pues realmente fue para ella un milagro, porque no tan solo con eso, sino que ella, a través de esa relación, ese diálogo, esa plática que tenían, pues ella buscaba escabullirse, buscaba no poder tener ese contacto, y estaba sorprendida porque pues un judío en primer lugar, y más a una mujer, ¿cómo le iba a pedir un favor? Ajá. Porque un judío pedir un favor a un samaritano, no, era lo peor que podía hacer un judío. Lo último que iba a hacer. Y quizás mejor prefería morirse que pedirle un favor a un samaritano. Y por eso es de que cuando Jesús le empieza a hablar acerca del agua que él le podía dar, acerca de aún de la vida de ella, pues ella se sorprende. Pero esto nos lleva a entender, hermano Julio, que realmente esta mujer fue una gran evangelista, una gran mujer que llevó el mensaje a todos los samaritanos. O sea, aunque vivía una vida de pecado, pero ella conoció al Señor e inmediatamente fue a predicar. ¿Cuántos de nosotros cuando conocimos al Señor no sentimos en realidad esa necesidad de hablarle a nuestros amigos, nuestros familiares, del amor de Dios, de lo que Él nos tiene preparado, de hablarle a nuestros padres, de decirles realmente lo que Cristo puede ser con nuestra vida, cómo Cristo conoce nuestra vida, conoce nuestras necesidades, así como Jesús le dijo todo a la samaritana, y que realmente fue una mujer que no se quedó callada, fue y habló, me ha dicho todo, le decía a los samaritanos, me ha dicho todo lo de mi vida, quién soy, cómo soy, este es el que esperábamos, este es el profeta. Por eso el Señor Jesús le llegó el momento de decir, mira mujer,
Va a venir el día que ni aquí, ni en Samaria, ni en otro lado tendrás que ir a adorar a Dios. A Dios se va a poder adorar donde quiera que tú estés, donde tú alabes el nombre de Dios. Por eso es de que la sierva del Señor, en el libro La Educación, en la página 231 y 232, nos dice: Cristo se percataba de las posibilidades que había en todo ser humano. O sea, él vio esa necesidad en esta mujer. No se dejaba impresionar por una apariencia poco promisoria o un ambiente desfavorable. O sea, no, la mujer no fue muy amable. La mujer le empezaba a tirar. Y esto es lo que pasa mucho con nosotros, ¿no? Cuando sentimos que ya nos están bombardeando, mejor decimos, bye, ahí nos vemos y hasta luego en otra oportunidad. No. Jesús le siguió y le siguió. Llamó a Mateo cuando estaba en el banco de los tributos, y a Pedro y sus hermanos les pidió que dejaran el bote del pescador para que aprendieran de él. Fíjate, estos hombres rudos, fuertes, hombres que pues no eran de muy buen trato, ¿no? A los pescadores, tú no los tratas bien, agárrate, porque te va a llover. Así es de que hay que aprender muchas veces cómo dirigirnos a aquellas personas que pues no son estudiadas, no entienden ni temor de Dios muchas veces tienen, ¿verdad? Por eso la sierva del Señor nos sigue diciendo: en la obra educativa de hoy se necesita prestar el mismo interés personal y la misma atención al desarrollo individual. O sea, hoy en día esas personas que vemos en la historia bíblica también existen, también las hay. Y por eso es que, hermano Julio, nosotros tenemos que aprender a como Cristo actuó, así actuar nosotros. Sí, gracias. Como vemos aquí, el énfasis en esta parte de la lección es que Jesús no veía a las personas como estaban en ese momento. Él los veía, dice ahí, él los veía como lo que podían llegar a ser transformados por su gracia. El pastor enfatizaba hace rato en su comentario que los judíos, es cierto que los samaritanos eran idólatras, habían hecho en el monte de Gerizim allá altares y templos a sus dioses, a ídolos, pero ¿acaso los judíos no caían en grandes idolatrías también, pastor, verdad? Sí. Sería como que hoy nosotros digamos, no, a esa persona no le hablo de Dios porque es muy pecadora y yo no, yo soy muy santo. Así se creía el pueblo de Dios. Pero la lección es que debemos de aceptar a las personas tal como son, como lo hacía Cristo. Cristo no los veía si eran idólatras, no, al contrario, Él vino para sacarlos de esa condición. Entonces, es muy interesante entonces ver que en esta lección vemos que esta mujer samaritana era una persona que no tenía amistades. Vimos, ¿verdad?, en los comentarios y en lo que dice la Biblia, llegaba al mediodía a sacar el agua porque las otras llegaban muy temprano cuando el sol todavía no estaba tan caliente. Pero esta mujer prefería el sacrificio con ese sol ardiente. Imagínense esa zona desértica, pastor, cómo se siente en los desiertos. Y esta mujer ahí iba a sacar, a poder administrar su agua. Y Jesús aparece. ¿En qué momento apareció Jesús? No apareció en la mañana cuando estaban las otras, aunque también necesitaban. Fue con la persona, diríamos humanamente, menos indicada. Y va, y ya conocemos la historia, pero esta mujer se volvió una evangelista. Esta mujer, cuando platicaba con Jesús, dijo, al ver la bondad de Jesús, vio que era un hombre bueno, vio que Jesús era un hombre amable. Y ella dijo, tiene aspecto, puede ser un profeta, ¿o no será acaso el Mesías, lo que usted decía? Los profetas, los samaritanos anhelaban en la salvación también. Y podemos ver, y Jesús, cuando ella dijo, ¿será acaso el Mesías? Y Jesús dijo, yo soy el que contigo habla, Él es. Miren, solo en 2 ocasiones encuentro yo que Jesús se identificó como el Mesías, así directamente. A esta mujer se le declaró como que el que habla contigo, Él es el Mesías. Y a otro fue a un ciego que sanó en el capítulo 9 de San Juan, que debido a que lo sanó, lo expulsaron de la iglesia,
de la sinagoga y Jesús lo encontró y este hombre estaba triste y Jesús le dice, ¿tú conoces al Hijo de Dios? Y él dijo, ¿quién es? No sé quién sea. Y le dijo para creer en él, el que habla, le has visto porque el que habla contigo él es. En estos dos relatos encuentro que Jesús en escasas ocasiones se mencionó, se declaró lo que era, y esta mujer tuvo el privilegio de que Jesús directamente le dice, yo soy el Mesías, y esta mujer se olvidó hasta del cántaro ahí, volvió, conocemos la historia de haber ido corriendo a anunciar a otro, y Jesús no solo que le levantó la estima a esta mujer, le devolvió el valor, y ahora se volvió una evangelista con mucho respeto, y la gente, y más adelante, lo que el pastor comentaba, los judíos mejor rechazaron a Cristo y los samaritanos en gran número aceptaron a Cristo aún después de su vida, cuando Felipe el evangelista llegó a Samaria a predicar. Dice que todo el pueblo se volvió a creer en Cristo, pero la que inició esta obra de evangelización fue esta mujer, ¿verdad? Qué impresionante. Y interesante, hermano Julio, porque en este relato, en este capítulo, vemos que cuando Jesús ve a las multitudes que vienen hacia él se dirige a sus discípulos. Y los discípulos ofreciéndole de comer, Señor, coma, o sea, porque sabían que no también había pasado esa necesidad. Pero el Señor los dirige hacia los campos, todos verdes, todos ya ahí dándose, todo bien hermoso los campos. Y cuando los dirige, sí. Quiero hacer un comentario, disculpe. También otra cosa que aprendemos de esta lección es que Jesús, siempre los mejores discursos o cuando dijo las verdades más gloriosas del Evangelio, las decía a personas individuales. Él no decía, no tengo auditorio. No, él como con Nicodemo dijo verdades gloriosas de San Juan capítulo 3, el capítulo anterior, y ahora en el capítulo 4 está con una mujer sola. Y Jesús a las personas les tomaba gran valor como si solo ellas existieran. Qué interesante. Lo mismo es en el plan de salvación. Jesús hubiera muerto solo por usted, pastor, que lo hubiera necesitado, o yo, cualquiera de nosotros. Por una persona, el amor profundo de Dios, ¿no? Por una sola persona, esos eran los escenarios principales de Jesús. Claro. Predicaba a multitudes y pues sí, pero cuando tenía que entrevistarse con una persona, Jesús le daba todo, le dedicaba todo el tiempo necesario y declaraba verdades gloriosas para que nosotros... Sí, y una, como le decía, una de las grandes verdades que el Señor le dirige a sus discípulos es mostrarles los campos. Claro, Él vio a la multitud que venía y el Señor le dice, pues ya está maduro, o sea, ya está listo para la cosecha. Y hoy en día, hermanos, yo creo que podemos ver también a muchas personas que están buscando, están deseando saber por qué todo esto, qué es lo que está pasando, qué dice Dios de todo esto. Yo creo que vemos, yo digo, quizás no madura, ya sazón, que están buscando la palabra de Dios. Hay muchas almas. Claro, todavía está el temor, está la indecisión de poder acercarse realmente a una iglesia, de poder acercarse a estudiar la palabra de Dios, pero yo creo que los corazones están siendo ya preparados, madurándose para venir, así como Jesús vio a esta multitud que venía, les hace notar a sus discípulos que ya el tiempo estaba ya cerca y que ya la cosecha estaba por darse, por levantarse y que había que empezar a trabajar. Claro, les hace saber que también eso no era por ellos, eso no era porque ellos habían dado el mensaje, sino porque ellos lo iban a cosechar después del tiempo del Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo. Iba a venir una cosecha que quizás ellos no trabajaron, quizás ellos no obraron, pero a través del Espíritu Santo iba a venir el convencimiento, porque ya las almas, el mensaje había sido dado a través de la persona de Cristo y que Él preparó muchas almas para el momento apropiado, el momento que iba a llegar. Así hoy en día, también nosotros tenemos que aprender que el Espíritu Santo está trabajando en muchos corazones. Quiero leerles este párrafo donde dice Dios nos cuida, página 56 del libro Dios nos cuida, y dice, el Señor desea que su palabra de gracia penetre en toda alma. Eso es lo que Él quiere. En gran medida, esto debe realizarse mediante un trabajo personal. O sea,
tenemos que hacer algo. Y eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Este fue el método de Cristo. Su obra se realizaba mayormente por medio de entrevistas personales. Dispensaba una fiel consideración al auditorio de una sola alma. Por medio de esa sola alma, a menudo, el mensaje se extendía a millares, como fue en el caso de la samaritana. Hay multitudes que nunca recibirán el evangelio a menos que éste les sea llevado. Así es que el trabajo es de nosotros, la obra es del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que entregarnos, darnos. ¿Para qué? Para que el mensaje pueda llegar. El Espíritu Santo, dice el Señor, está presto, pero nosotros somos los que vamos a tener que acceder o dejar de hacer la obra. Pastor, para terminar, eso que usted mencionó, cuando los discípulos llegaron y Jesús les dijo, a la verdad, la mies es mucha, y ellos dijeron, ¿cuál mies? Es que ellos necesitaban el segundo toque, estaban como el ciego que miraba media. Entonces, pero es que Jesús mira donde otros no ven. Y nosotros los cristianos debemos ver donde otros no ven. Entonces vemos que los discípulos también necesitaron ese segundo toque para ver. Un día Pedro negó al Señor Jesús y Jesús le dijo, Pedro, esto te pasa porque no pones la mirada en las cosas de arriba, lo pones en las cosas de esta tierra. Y cuidado con nosotros, a veces andamos más viendo para abajo, viendo las cosas de esta tierra, que no percibimos la gran necesidad espiritual a nuestro alrededor, las almas que perecen, como decía la cita, ¿no? Así es, hermano Julio, a veces vemos lo de nosotros, pero no vemos lo de los demás, porque todavía no estamos imbuidos realmente del amor de Cristo. Y cuando uno está imbuido, ya lleno del amor de Dios, entonces vamos a poder ver con más claridad la necesidad de los demás. Por eso te invito para que mañana continúes con nosotros el estudio que tenemos y podamos meditarlo a través de nuestra vida. Dios te guarde y Dios te bendiga.